recibimos a un nuevo invitado en el programa. Así es. Hemos convocado para esta tarde, en la continuidad de la segunda hora de Simplemente Inocente, al doctor Miguel Ángel Cuyen, reconocido abogado penalista de Paraná, de la provincia claramente, y lo hemos convocado para que nos cuente su mirada, su posición sobre un dato que surgió en una audiencia que se celebró la semana pasada en los tribunales de Paraná, y en donde justamente el doctor Cuyen, en su alegato, manifestó que la etapa intermedia del proceso penal se estaba transformando en casi más importante que la del debate mismo, que sería la etapa de defensa por excelencia y la culminación del proceso penal. Buenas tardes, doctor Cuyen, ¿cómo está usted? Hola Néstor, hola Marcelo, ¿cómo les va? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bueno, con esa presentación ya realizada y con el tema instalado en la mesa, primero lo que te pediría para explicarle a la audiencia en qué consiste la etapa preparatoria en un proceso penal. El proceso penal tiene dos etapas claramente diferenciadas. Lo primero es lo que se llama la investigación penal preparatoria, que es la primera etapa, y después el juicio propiamente dicho. Entre las dos etapas, una que es de investigación, donde se investiga todo, se recopila toda la prueba, la que sirve, la que no sirve, la que más o menos sirve, la que podría servir, la que no sabemos bien, donde realmente se hace todo el trabajo de campo. Y el juicio, a donde llega solo lo útil, viene la etapa intermedia, que es de depuración, precisamente de no solo la cuestión probatoria, sino también de la investigación. A ver, te lo pongo como ejemplo. Con un ejemplo, digamos. Supongamos que yo sostengo que, tengo alguna problemática con las personas gordas, entonces digo, mi vecino es gordo, entonces me causa un daño psicológico, por lo tanto se está tipificado en el delito de daños, de lesiones psicológicas, y lo denuncio porque es gordo. Si todo fuese a juicio, eso llegaría a juicio. Eso llegaría a juicio, claro. Entonces hay por favor, esto es un ejemplo absolutamente burdo para que se entienda. No, pero después no digan que no digan, claro, gordofobia. Esa gordofobia, ahí está. Se entendió y me pongo yo como gordo que soy, dentro del parámetro que puedo generar algún tipo de conflicto. Entonces, en esa etapa intermedia lo que se hace es se depura no solo la prueba, sino también que la acusación se base en efectivamente un tipo penal, que claramente la conducta que se está imputando exista en el sentido probatorio. No solo que exista porque haya existido en el mundo físico, sino que sea algo que pueda ser llevado a juicio, no un pensamiento. Claro, que sostenga un expediente. Sí, que tenga visos de ser efectivamente comprobado que de realizarse o de realizarse el juicio estemos frente a un delito penal y no frente a algo, mire, me miraba feo, me miró feo, y bueno, y a mí eso me da, y capaz me que generó, no miraba de otra forma, qué sé yo. Entonces, que eso tenga relevancia jurídico-penal y que los bienes que estén en juego sean bienes jurídicamente protegidos, claro. No cualquier cosa. Esa etapa se llama la etapa intermedia. Y la pregunta ahora que digamos que me parece que siga a esta explicación es ¿por qué en Paraná o en Entre Ríos esa etapa se ha transformado en una etapa donde las partes ya discuten casi con más fervor que en el mismo debate oral y público? Sí, en realidad nosotros creemos, y esto desde mucho tiempo, desde que se implementó el proceso acusatorio, que es la que trae como novedad esta etapa intermedia, antes se hacía a través de las apelaciones de los procesamientos o discutiendo la remisión a juicio en el código anterior. No es que no se hacía, siempre se hizo esta discusión para llegar a un juicio lo más depurado posible. Depurado y con evidencia sólida. De calidad. Claro, de calidad, exacto. No sólida. Vamos a decir, claro, de calidad. Si no, un testigo que diga que ese día, qué sé yo, pasaron dos aviones por el cielo, ¿a quién le importa? Sí, sin duda. Quiero decir, capaz que era importante justo, pero no esas cosas. Como novedad que trae este proceso, siempre se hizo mucho hincapié
porque hace a la calidad también del juicio, un juicio que tiene 64 testigos, de los cuales 48 son testigos de actas, que muchas veces son muy importantes. Yo quiero decir, porque muchas veces sí, pero está bien, pero ese acta puede ser determinante para la introducción de una prueba, y nosotros sospechamos que ese acta, queremos escuchar a los testigos cómo se dio, cómo se logró ese descubrimiento que después se plasmó en el acta. Es decir, no importa cuál testigo, pero sí hay testigos que son claramente periféricos, sobreabundantes, y que se podrían eliminar. Y esto ha sido un fuerte reclamo de muchos abogados. Nosotros no reclamo hacia la legislatura ni para que cambie la ley, me refiero a reclamo frente a los jueces de garantía, que litigamos mucho la etapa intermedia. Claro, porque lo que pasa es que casi nadie va a la etapa intermedia. Claro. Esa es la verdad. Claro. La etapa intermedia, como no es la etapa de juicio, por ahí no tiene la misma cobertura que puede tener un juicio. No, y es sin lógico, duda, claro, porque es lógico, ¿para qué vas a ir? Es la etapa culmine del proceso, podríamos decirlo. Exacto. Claro. Sin embargo, la etapa intermedia es para nosotros, es para muchos que litigamos, casi que es, les diría, más importante que la IPP, y tiene la misma trascendencia que el juicio, porque es donde uno puede litigar la prueba. ¿Y cuáles son las dificultades, si es la palabra que describe lo que le voy a preguntar, que ustedes encuentran en la etapa intermedia cuando discuten con la acusación pública o privada las evidencias que se van a llevar al juicio, que son los famosos acuerdos probatorios? Bueno, acuerdos si es que hay acuerdo probatorio, claro, pero si no hay acuerdo probatorio... Se instan, los jueces de garantía instan. Sí, y está bien, está bien. Lo que pasa está bien siempre que sea respetuoso de que las partes por ahí no queremos llegar a acuerdo probatorio, porque queremos que esa prueba que creemos discutible sea valorada específicamente a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio, sea valorada directamente por los jueces de juicio. Pero una de las cuestiones que nosotros encontramos es que, y que pasó hace poco, justamente el doctor Federic, que es uno de los redactores de este... Está hablando del doctor Julio Federic. El doctor Julio Federic planteaba precisamente esto del ofrecimiento de pruebas sin explicar cuál es la trascendencia o cuál es la pertinencia de la misma, y que esos ofrecimientos son nulos, porque no nos permiten a nosotros ni siquiera discutir y discutir en el buen sentido, me refiero. Intercambio de posiciones, de argumentos. Lo que se llama litigar la prueba. Claro. Y mire, le digo, si cuando uno hace algunos cursos o algunos congresos de litigación o de derecho, no importa, uno de los ejes centrales del proceso acusatorio es lo que se llama la litigación de la prueba. En otros países lo que existe es un código específico respecto de cómo debe tratarse la prueba, que es lo que se llama código de evidencia. Todavía nosotros no lo tenemos, pero bueno, creo que estaban el INESIP y algún otro ONG estaba tratando la elaboración de ese sistema. Y esto es una cuestión que es central, porque es precisamente uno de los aspectos más importantes de la etapa intermedia, así como uno es el control de la acusación, claro, el otro también es el control de la prueba. Claro. Entonces, que no vengan 4 testigos de oídas que escucharon, y si llegan a ingresar tiene que tener un grado de credibilidad muy menor. Es decir, el código de evidencia, por ejemplo, que existe en otros sistemas acusatorios, va arreglando un poco todas estas situaciones. Y lo que el código nuestro establece, si bien no establece un código de evidencia, sí establece la necesidad de probar la pertinencia y la utilidad de la prueba que se va a querer llevar a juicio. Y ese litigio sobre la utilidad y pertinencia no se está dando en la etapa intermedia. Desgraciadamente no se está dando. Ahí yo creo que lo explicó muy bien el doctor Federic en una audiencia el otro día, y lo explicó aparte porque él fue uno de los redactores, digo uno porque en realidad él hizo el código y después se lo modificaron, pero bueno, sí. Al menos como uno de los redactores es seguro. Así que eso no se lo vamos a poder discutir. Al contrario, creo que habría que hacerle varios homenajes demasiado demorados, no solo a él, sino a otros grandes colegas que
que ya merecerían tener su homenaje. Ese reconocimiento, claro. Ese reconocimiento. Pero bueno, él explicaba esto, dice, porque una de las discusiones es, bueno, pero lo explicamos acá, la utilidad y la pertinencia en la audiencia. Pero ahí nos vuelve a sorprender a la defensa. Pues la Fiscalía no dice nada cuando propone la prueba, entonces uno llega sin saber cuál es la utilidad o pertinencia, la explican ahí y no nos permite preparar a nosotros, o por lo menos conocer por qué eso no es útil o pertinente. Deberíamos tener el tiempo para preparar, bueno, mire, usted dice que es útil y pertinente, pero de acuerdo a aquella otra prueba que usted también pretendió o pretende incorporar, se demuestra que su utilidad o pertenencia no existe. Entonces hay todo como una serie de pequeñas, no voy a decir trampas, pero sí, claro, sí, complejidades. Claro, y sobre todo de falta de, me parece a mí, de un ejercicio que a causa de, por supuesto, de quienes operamos el día a día, porque naturalizamos ciertas cosas o porque no estamos acostumbrados a plantearlas, nos estamos perdiendo estas herramientas que son muy válidas, por lo menos hasta que tengamos el Código de Evidencia. Pero creo que es hoy por hoy la etapa, o una de las etapas centrales junto con el juicio. ¿Ese Código de Evidencia que se está trabajando, tiene alguna referencia a lo que son los acuerdos probatorios? Sí. Porque lo que uno alcanza a ver de las dinámicas judiciales y los juicios que hacemos cobertura con Marcelo desde hace muchos años, uno advierte que estas situaciones se dan en todo el arco de lo que tiene que ver con el derecho penal, pero adquiere como una relevancia distinta cuando se trata de causas que investigan supuestos delitos contra la administración pública. Y yo tengo como recuerdo del juicio en el que fue condenado el ex gobernador Sergio Uribarri, la incorporación de un disco rígido que ingresó como acuerdo probatorio, pero que después, en función de esa situación de origen, no pudo ser discutido en el debate. Porque claro, había sido ingresado como acuerdo probatorio. Y uno le queda un sabor como un poco amargo de la imposibilidad de discutir una prueba. Si bien se ingresó como acuerdo, pero en todo caso voy a decir, che, bueno, sí, esto que ingrese como prueba, pero déjame discutirlo. Exacto. Y eso no sucedió. No, y en el caso particular yo la conozco esa causa, pues yo no lo defendía al exgobernador, pero sí defendía a otros imputados. Ahí pasaron todo lo que está mal se hizo. Claro. Lo digo con total respeto y sé que no creo que nadie lo haya hecho. Por lo menos las crónicas periodísticas dieron cuenta de cómo fue esa situación. Sí, pero ahí hubo, por ejemplo, le pongo como ejemplo, se discutía sobre el ingreso probatorio o no de ese anteojo. El juez de garantía lo rechazaba, se iba en apelación hasta el superior decía, eso discútanlo en el juicio. Claro. Cuando llegábamos al juicio y discutíamos sobre el anteojo, nos decían, no, eso lo tendrían que haber discutido en la etapa previa. Claro. Entonces al final el anteojo hizo lo que claro, era un anteojo o era una cámara de teléfono, de foto, no importaba lo que era, porque claro. Y siempre era de cargo. Claro, respecto a lo que usted cuenta del disco rígido. Sí. En realidad no hubo nunca un acuerdo probatorio. Lo que pasó fue que se acumularon varias causas. Al principio lo que se decía es traemos o no traemos a los testigos de acta del secuestro del disco rígido, que eran los policías que habían ido a hacer el secuestro. Sí. En ese caso dijo, alguien va a discutir que los policías fueron y que efectivamente en la casa de esta señora secuestraron. Dijimos, miren, la verdad que si vamos a discutir, discutimos todo, pero si no, no habría problema porque eso no estaba en discusión. Eso se dijo, bueno, perfecto, no se va a discutir el secuestro, no la validez probatoria, ni si el disco rígido había sido o no había sido contaminado, porque lo que pasó después que se generó un montón de en varios, otros planteos. Exacto, en varios lugares que no se sabía muy bien y demás. Eso fue lo que se discutió. ¿Y qué pasó? En otra causa que después se acumula, se decidió llevar, en vez de llevar a todos los testigos del secuestro, la Fiscalía propuso llevar a uno o dos, no me acuerdo. Entonces ahí nosotros dijimos, mire, o llevamos a todos o no llevamos, pues yo no sé qué es lo que van a decir los otros testigos, porque usted va a elegir a este y a este. Bueno, traigamos a todos, vamos a discutir, y eso fue un poco lo que
lo que sucedió. De hecho, se trajeron a los testigos y los testigos dijeron cosas totalmente distintas a lo que decía el acta de secuestro. Fue muy, sí, muy fue una llamativo. situación que quedó Pero bueno, pese expuesta. a que eso quedó expuesto y a que eso quedó muy claro, no sirvió para Sí, nada. te tomó Eso, eso es lo que Claro. termina pasando. Y En cambio, lo que, perdóname, No, si eso nosotros, a partir de esa experiencia también, creo que casi todos los abogados defensores, que por lo menos los que participamos en el juicio seguro y los que conocieron porque lo vieron, también se van a eliminar prácticamente los acuerdos probatorios. Justamente eso le quería preguntar, eso claramente los condicionó para las futuras y sucesivas causas de... recuerdo también en otra audiencia que se celebró hace un par de semanas, donde, o no, un poco más, en donde me acuerdo que el doctor Raúl Barrandegui, digamos, dejó en claro que no estaba de ninguna manera, a pesar de haber concurrido a la audiencia, convalidando la incorporación de ninguna evidencia, de ninguna prueba, y lo dejó claramente explicitado para que después en el futuro no haya ningún tipo de confusión. Y en lo íntimo, más allá de lo procesal, de lo jurídico, ¿cómo afecta a un hombre del derecho que ocurran este tipo de situaciones y con un resultado que, bueno, claramente no es no deseado para una de las partes? Nosotros, en derecho penal, y le diría que el 90% de las veces, por lo menos que uno hace defensa, está acostumbrado a que los resultados no sean siempre los deseados, por un sinfín de cuestiones. En eso estamos bastante acostumbrados. Lo que no pudimos creer, y todavía hoy estamos de verdad muy angustiados, incluso hay gente que ha dejado la defensa, es la sensación de haber estado en un proceso totalmente fuera de la ley, fuera de todo tipo de reglas, fuera de todo lo que los derechos y garantías que se lograron y se pudieron plasmar en un código procesal penal fueron dejados de lado absolutamente. Y lo más triste de todo fue que nunca pudimos tener una opinión objetiva respecto a si estábamos o no equivocados. Bueno, ahora ojalá que abran la instancia de la Corte Suprema, porque también todos los, es decir, no por poner en tela de juicio a nadie, pero eran tribunales que ya tienen una mirada sesgada sobre determinadas cuestiones y de cómo resolver determinadas cuestiones, normalmente siempre a favor de la Fiscalía, y queríamos escuchar la voz del Superior Tribunal, aún con una composición que no era netamente de la sala penal, que es la que se dedica a derecho penal, pero sí creíamos que era más objetiva. Desgraciadamente no se abrió la queja y no pudimos saber, o no nos quedamos con esa sensación de no haber sido nunca escuchados. Claro. Pero bueno, son cuestiones, ojalá que se puedan corregir, porque hacen al bien de toda la... Y a la construcción de un servicio de justicia... Sí, y sobre todo cuando se trata de determinados casos, a quitarle ese velo de oscurantismo, de bueno, esto se resolvió porque son favorables o contrarios a determinado personaje público o político. Estamos dialogando con el doctor Miguel Ángel Cuyen, reconocido abogado penalista de Paraná y de la provincia, hablando de una instancia del proceso penal que, según su opinión y por lo que uno observa de las dinámicas judiciales de los tribunales de Paraná, ha adquirido una relevancia importante, que es la etapa intermedia. Doctor Cuyen, muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación. Seguramente lo vamos a volver a convocar para seguir desarrollando este tipo de temáticas que me parece que son importantes que la sociedad las conozca y sepa cómo son los derroteros de causas judiciales, y más sobre todo cuando tiene que ver por delitos contra la administración pública, porque hace a la salud de las instituciones. Al contrario, Néstor, le agradecido soy yo. Y bueno, a disposición para cuando lo necesiten, lo mismo Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande, doctor. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, al contrario. La palabra del doctor Miguel Ángel Cuyen pasó por nuestros estudios.